Inicio con la grabación. Buenos días, señoritas. Bienvenidas a su clase teórica y de acompañamiento número 1 del estudio dirigido de mejoramiento en el curso de expresión artística del grado tercero básico B. Eh, um, es prácticamente los mismos lineamientos que en emprendimiento. O sea, si ustedes entran a clase, pues tienen o sea, se les da el derecho de poder entregar y recibir las tareas. Si no entran a clase, pues no se les recibirá la tarea o quedará a discreción mía, o sea, hasta qué punto, por el motivo que no hayan podido ingresar. Además de eso, como si ustedes saben, el próximo 15, que es de hoy en 8, se acaba este estudio. Eso quiere decir que solo vamos a tener 3 clases de expresión artística. Entonces solo hay 3 actividades. Y eso quiere decir que cada una de las actividades ya no va a valer 15, sino que vale 20 puntos cada una de las actividades. ¿Sí? Porque como son menos clases, hay que subirles el punteo. Y de igual forma que en emprendimiento, si ustedes logran sacar sus 70 puntos en base a las 3 actividades y sus actitudes, pues hacemos caso omiso de la evaluación. Entonces, en ustedes está si se quieren evaluar o no. ¿Sí? Eso ya quedará a discreción de cada uno. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema. El tema que vamos a ver hoy es el claro oscuro, ¿sí? Ya que fue un tema, pues, que muy repetitivo, ciertas observaciones durante nuestros proyectos o nuestras presentaciones. Entonces vamos a ir explicando eso y las dos figuras que deben de hacer. Las figuras o los dibujos que deben de hacer son los que están en plataforma, ¿sí? Tanto en la guía o en esta clase donde ustedes ingresaron, pues habían dos imágenes. Esas son las que tienen que hacer, que ahorita se las voy a ir explicando. Bueno, para empezar, voy a explicar primero qué es el tema del claroscuro para que lo podamos entender un poquito mejor y pues tengamos una mejor forma de poderlo trabajar. Bueno, para empezar, empecemos que el claroscuro es un arte visual, ¿sí? Empecemos por ahí. Cuya habilidad que yo puedo darle a este arte visual es primero mi imaginación y que se utiliza tanto en la pintura, como en la escultura, como en el grabado, como en el dibujo, como en varias artes decorativas, ¿sí? También podemos ver el claroscuro en fotografías, ¿sí? Porque a veces, dependiendo de la foto, como no la tomemos, es como podemos ver, ¿sí? En sí, ¿qué es el claroscuro? El claroscuro es un contraste que se produce entre la luz y la sombra. Cuando hablamos de técnicas de pintura, pues en una obra, regularmente esta técnica se usa para resaltar ciertos elementos de un cuadro, ¿sí? Eh, Como acabo de mencionar, es un contraste entre luz y sombra, ¿sí? Siempre teniendo una parte que es la transición entre cada uno de ellos, que es una parte gris, que ahorita vamos a ver más adelante entre los elementos, ¿sí? Y pues es una forma correcta que yo tengo para distribuir las sombras y las luces dentro de una fotografía o dentro de una imagen o dibujo. También esa transición sutil, sí, entre claridad y oscuridad, nos permite darle una textura y un volumen a nuestro dibujo. ¿Qué características, pues, yo puedo encontrar dentro de un claroscuro? Número uno, tenemos que saber que su origen que es una técnica propia del Renacimiento y que terminó en la época del Barroco, ¿sí? También las sombras de los cuadros se logran hacer con color negro, ¿sí? Todas las sombras son con color negro, ya sea con tinta, con crayón, con marcador, ¿sí? Es con color negro. La luz se dirige hacia el objeto que se quiere resaltar. Siempre va a haber un foco de luz. Siempre va a haber un punto de donde salgan todas las sombras, ya sea que nosotros lo coloquemos en la parte superior o inferior o a los costados, pues siempre va a haber un foco de luz, una parte blanca que se tiene que ver. Eh, También lo podemos utilizar como un sistema de valoración, ¿sí? Que afecta a todos los elementos del cuadro. Puede ser que mientras más sombras tenga, eh, pues se vea mejor y yo lo pueda catalogar como una derivación del claroscuro,
como el tenebrismo, o con menos sombras, pues derivarlo con un claroscuro más suave. Eh, También nos permite el adecuado modelado de las formas, ya que con los cambios entre luz y sombra, nos permite darle ese volumen o ese efecto de estar resaltado nuestro dibujo. Eh, Como dice anteriormente, utiliza un contraste simultáneo, ¿sí? De tonos, como una escala tonal, que también fue un tema que vimos en algún estudio dirigido, que cuando íbamos del blanco hacia el negro y cuáles eran las tonalidades de grises que podían existir. Eh, Busca representar el claroscuro siempre la luz y la sombra y su combinación entre ellos. Eh, y como dije también, vuelvo a decir, es un contraste sobre volúmenes iluminados y ensombrecidos. Eh, ¿Qué elementos podemos tener dentro del claroscuro? Para empezar, los elementos que tenemos son las zonas del claroscuro, que es lo que principalmente nosotros tenemos que ver. Hay tres principales, tres que yo debo de memorizar y hay dos que son opcionales porque dependerá del dibujo que yo esté realizando. Y ahorita lo vamos a ver cuando lo explique en la parte práctica. Eh, Tenemos como como una de las principales, la zona de iluminación clara, ¿sí? O la zona de luz, es regularmente donde pegan directamente los rayos de luz o en la parte blanca de nuestro dibujo. Luego tenemos la zona de penumbra, que es aquella transición o el color gris que hay de luz hacia la sombra, ¿sí? Esa parte gris que podemos ver que le da los volúmenes o texturas a nuestro objeto. Luego, o por último de estas tres principales, está la zona oscura, que también se conoce como sombra propia del objeto, ¿sí? Y eso lo podemos ver en cada una de ustedes que está ahí, en algún momento les está pegando la luz. Y lo voy a hacer conmigo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, perdón que me miro algo retorcido, pero es por algo. Pero yo tengo esta parte de aquí y se me ve esta parte más clara o blanca. Esta es mi parte de luz, igual que aquí en la nariz, ¿ya? Esa es la parte de iluminación clara. Luego, esta transición que yo tengo en esta parte de aquí, hasta acá, ¿sí? Hasta acá, todo esto que yo tengo aquí, dentro de mis dedos, esta parte gris es mi zona de penumbra, esa transición que hay de luz hacia la sombra. Y mi zona oscura podría ser mi cabello y mi oreja, ¿sí? Que esa parte negra que yo tengo es mi sombra propia, es mi zona oscura, son las tres que yo tengo. Si se dan cuenta, en cada una de nosotros podemos ver eso, esas tres sombras o esas tres zonas principales. Luego existen otras dos que son opcionales. ¿Por qué opcionales? Porque dependerá si ustedes están reflejando sobre un objeto. ¿A qué me refiero con esto? Esa se llama zona proyectada. Es cuando ustedes van caminando 10, 11 de la mañana y está la sombra de ustedes sobre el suelo. Esa es una zona proyectada. La sombra que yo reflejo sobre el suelo o sobre una pared, ¿sí? Esa es la sombra proyectada o zona proyectada. Y la zona de reflejo es aquella zona o sombra de algún otro objeto que se refleja en mí. Ejemplo, si yo tuviera una persona aquí enfrente, esta parte blanca no se vería, sino que se vería la sombra de la persona que yo tengo enfrente. Esa es una zona de reflejo, ¿sí? Como les digo, esas últimas dos son opcionales porque dependerá el dibujo, la fotografía o la pintura que ustedes hagan, puede que esté o no esté, ¿sí? Pero las primeras tres que vimos sí deben de existir en un dibujo de claroscuro. Bueno, ahora pues voy a explicar la parte pues de la actividad que deben de realizar. Eso fue, digamos, como que eh, la parte teórica. En la parte práctica, voy a compartirles la pantalla. Ahí está. Dentro de su parte teórica, pues yo, parte práctica, perdón, les coloqué que tienen que ser estos dos objetos. Y en cada uno de los objetos les voy a explicar cómo es que están las sombras, ¿sí? Para que puedan entenderlo un poquito mejor. Bueno,
Voy a empezar con el foco. En el foco tenemos 4 tipos de zona. Voy a empezar. La parte de aquí arriba, toda esta parte negra es mi zona oscura o sombra propia. ¿Sí? Zona oscura o sombra propia. Luego, esta parte gris que yo tengo todo esto de aquí, este no se va a ver. Vamos a usar un amarillo. Toda esta parte que yo tengo aquí, esto gris que yo tengo, ¿sí? Es mi zona de penumbra, ¿sí? O mi zona de transición. Profe, pero yo no miro ahí la parte de zona clara. Claro que sí existe. ¿Y por qué? Estos pequeños destellos de luz blancos que yo puedo ver, o aquí dentro del mismo foco, en esta parte de aquí abajito, es mi zona clara. La zona clara no necesariamente tiene que decir que yo tengo el gran sol o el gran foco enfrente mía. Puede que esté a distancia y en algún momento se vea esa parte clara. ¿Sí? Y como les dije, esta sí tiene 4 zonas. ¿Por qué tiene 4 zonas? Porque aquí abajo está la zona proyectada. Zona proyectada. ¿Por qué? Porque la sombra que está sobre el suelo o es el reflejo o la proyección que tenemos de este mismo objeto. Bueno, ahora con el otro dibujo. Profe, primero explíquenos qué es lo que nos puso a hacer ahí. Bueno, dependerá que lo que ustedes vean, porque esa es la idea de ese dibujo. Puede que algunos miren un demonio, pues una flor, unos hielos, unas montañas. Eso quedará a la hora cuando ustedes lo estén dibujando, qué es lo que van a representar. ¿Sí? Les digo un demonio porque yo no lo había visto, pero después cuando ya me puse a observar la imagen original, pues sí, ya lo vi más grande y sí puede que tal vez tenga razón la persona que me lo dijo. Pero nosotros vamos a ver aquí las 3 zonas. Bueno, la primera zona, voy a hacer la zona clara, es toda esta parte blanca que yo tengo en la parte de aquí y en cada uno de estos. ¿Ve? Aquí hay zonas blancas o zonas claras, que es donde tengo yo la luz. ¿Sí? Luego, mis zonas de penumbra son todas estas partes grises que yo tengo a la par de las partes negras. Miren aquí en las montañas, estas son mis zonas de penumbra. ¿Sí? Y por último, pero no menos importante, mis zonas oscuras, pues que son estas partes de aquí, que yo voy a marcar, ¿sí? Y esta base viene siendo sombra oscura porque pertenece al objeto, porque no hay nada que se esté reflejando ahí, sino que es la madera, ¿sí? O la base donde está, que sería su sombra oscura. Ay, perdón. Su zona oscura o sombra propia. Aquí solo hay 3. Por eso les digo, la zona proyectada y la zona de reflejo son opcionales porque dependerá si existen o no en el objeto. ¿Sí? Bueno, ¿dudas o preguntas? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, ¿para cuándo tienen que entregar esto? Tienen el día de hoy hasta las 9 de la noche. Y si no, tienen hasta el próximo viernes 15 de octubre a las 9 de la noche para poderlo entregar. ¿Sí? Eh, si tienen alguna duda, pues escríbanme. Igual el fin de semana, pues yo tal vez ahí les voy a estar respondiendo. Voy a tener un fin de semana complicado, pero con gusto les voy a poder resolver dudas si ustedes tienen. Si ustedes tienen alguna tarea atrasada de emprendimiento y estuvieron en la clase anterior, todavía tienen chance de poderlo entregar. Ojo con eso. Eh, Eso sería todo por el tema del día de hoy en expresión artística. A las que miro a la una, pues las veo a la una para ver la segunda clase de emprendimiento. Si no hay más dudas, Profe, disculpe, sí se me olvidó. Eso que puso de zona proyectada y eso que va identificando y todo, lo tenemos que poner cuando terminemos de hacer el dibujo. no, solo tienen No. que hacer los dibujos, solo los Ah, dibujos. ok. Gracias. Yo se los coloqué para que pudieran ver bien, bien ya las transiciones de la sombra. ¿Estamos? Bueno, mi niña, es un gusto de verlas. Las miro a la una de la tarde, las que tengo que ver y a las que no. Hasta la siguiente clase del próximo lunes de expresión. Que tengan feliz día y las miro en un ratito. Feliz día, Adiós, profe. profe.
Adiós. Adiós.